la charla de economía del día de la fecha con el profe Luis Laferriere. Buenas tardes, profe, ¿cómo estamos? Buena. Contento de estar de nuevo con ustedes. Qué grande, ¿eh? Nosotros también estamos muy contentos siempre de tenerlo con nosotros, profe. ¿Cómo va la cosa por Paraná? ¿Refrescó un poco? Sí, muy lindo tiempo, precioso. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hablar un poquito tema precios, bueno, un poco de vivienda, un poco de lo que tendría que ver esto de las subas de muchas tarifas en distintos servicios y bienes que hay en el país. Hay una situación que marca la agenda en el periodismo, no es de fiar obviamente, porque todo lo que sale del periodismo de la tele con toda la cuestión partidaria hay que tomarlo con pinzas y agarrarlo entre algodones. El tema ahora sale en los medios, deberían haber bajado los precios de los supermercados y empezaron a mandar un montón de fotos. Tuvo supermercado, bajó los precios, el de acá no, bueno, como mandando al arco al comerciante. Los comerciantes contestando abajo en los comentarios, a mí el proveedor me sigue cobrando lo mismo. Y le dicen, cambiá de proveedor. Y lo mismo, que los mismos proveedores de la zona diferencian entre 100, 50, 1000 pesos cada cosa, etcétera. El tema tarifario, el tema de los precios y bueno, teniendo en cuenta esto también como la cuestión de la vivienda es un tema muy importante ahora para hablar en la charla de economía de hoy. Sí, Genaro, yo te había dicho que en todo caso podría hacer alguna breve referencia al tema de alquileres, el tema de la vivienda y el tema de los precios supuestamente en baja, y centrarme más que nada en el tema tarifario, que yo creo que hace falta aclarecer un poco, informar más, ¿no es cierto? Como un comentario previo al tema de la problemática de los alquileres, viste, que viene sin resolverse desde hace mucho tiempo, porque se encuentran dos sectores que bueno, tienen intereses encontrados. Por un lado, los que necesitan vivir en algún lado y no tienen los recursos necesarios para tener una vivienda propia, y por otro lado, un universo de inversores o de pequeños propietarios que, bueno, que tienen distinta situación frente al hecho de poder alquiler sus propiedades, ¿no es cierto? Pero en general todo surge porque tenemos una situación actual que ya viene desde hace, digamos, varias décadas, que es el déficit enorme que existe de vivienda en la Argentina, en especial para la población de ingresos medios y bajos. Hay alrededor de 3,5 millones de déficit de vivienda, lo que afecta a alrededor de 18 millones de personas. O sea, es un número enorme la gente que está eh, viviendo problemas de habitación, de dónde vivir, ¿no es cierto?, con su familia. Y frente a eso ha habido a lo largo de este siglo un auge de la construcción de edificios, pero fundamentalmente por firmas especuladoras, por grandes constructoras, que no es para alquiler de la población de ingresos medios y bajos, sino de ingresos medios altos, ¿no? Entonces hay una contradicción que no se va a resolver por el tema legal solamente, porque acá la ley no puede resolver una cuestión que es de base. Acá lo que hace falta son inversiones en construcción de viviendas populares, algo que le venía haciendo el Estado durante el siglo pasado, durante la dictadura e inclusive hasta la década del 90, pero que después, por políticas que se aplicaron en el menemismo, llevaron a que los estados provinciales, que eran los que recibían los fondos para hacer viviendas populares, bueno, fueron liberados de usar esos fondos de viviendas populares en la medida que aceptaron el recorte que le hacía la nación. Es decir, fueron decisiones que iban en perjuicio, ya no se hicieron con tanta construcción de vivienda, y por lo tanto ese problema se fue agravando cada vez más, ¿no? En especial porque lo que más necesitan, digamos, ese es casi 60% de la población que vive en la pobreza. Entonces, es una cuestión que si el Estado no interviene activamente para impulsar la construcción de viviendas populares con recursos que pone el Estado, esto no tiene solución. El tema es que las respuestas oficiales a nivel nacional van a contramano de estas necesidades, y lo que hacen justamente es achicar todo tipo de inversiones públicas, y en especial el Estado Nacional está ahogando a los estados provinciales, que se encuentran todavía con más dificultades y quisieran impulsar la construcción de viviendas. Entonces, un poco esto creo yo que es el mar de fondo que lleva a la problemática de los alquileres, ¿no? Que hoy es un problema sin resolver, pero que necesitaría un tratamiento más urgente. Este es simplemente ese comentario sobre eso. Sobre los precios
precios en baja o supuestamente que deberían bajar, yo acá más que nada hacer dos observaciones, por lo menos en este programa. Podemos volver sobre esto en la semana próxima. Los precios están en algunos casos creciendo menos, no bajan por supuesto, pero solamente en algunos casos, pero no siguen la misma evolución que pueden seguir el dólar, que está planchado por ahora. Eh, Acá lo que se ve en última instancia, porque el gobierno nacional señala como un éxito que en febrero no haya subido tanto la inflación, pero en realidad venimos de procesos inflacionarios ya de noviembre, diciembre, enero, que han generado una caída drástica del poder adquisitivo. Y si bien es cierto que no creció tanto en febrero, hay todavía factores que supuestamente están retrasados según el propio gobierno y que van a crecer mucho en este mes y en los próximos meses. Por un lado, por ejemplo, el dólar oficial no sé si se va a mantener porque se estableció en un valor y después generó una inflación muy elevada y el dólar se mantuvo igual, ¿no? Entonces, todavía hay muchas dudas sobre la posibilidad de que el dólar no pueda volver a subir. Si vuelve a subir, obviamente vamos a tener de nuevo una estampida, una oleada de precios internos. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se ha lavado las manos, ha dejado libre a las grandes corporaciones formadoras de precios para que suban los precios a cualquier valor, ¿no? Entonces, acá hay un problema. Las medidas que se toman son medidas que promueven la inflación, que yo creo que lo estuvimos hablando, pero también hay algunas que se van a tomar ahora que van a seguir generando ese aumento de precios, como por ejemplo las tarifas. Se viene aumento de tarifas, que son, ya las vamos a conversar, ¿no? Que van a ser muy preocupantes porque van a caer fundamentalmente sobre los sectores medios, lo que queda, la clase media bastante derruida, ¿no? Y van a generar también mayor aumento en los combustibles, eso se traslada a los costos de transporte, a los costos de transporte público, transporte de pasajeros y de mercancía, ¿no? O sea que, por un lado, los precios van a seguir subiendo, pero aunque nosotros tomáramos el supuesto de que hoy mismo se congelaran todos los precios y no sube un precio más, el problema no va a ser ese, sino que el problema es si los ingresos que han caído en un 20, un 30, un 40, hasta un 50% de la población que ha perdido su ingreso, es decir, como que le sacaron la mitad de los ingresos, si no se recuperan, vamos a vivir el mismo problema. Claro. El problema es la calidad de vida. El problema es cuál es la calidad de vida que tenemos hoy. Ujú. Si hoy se congelaran los precios, todos los precios, ¿no es cierto? No solamente los bienes y servicios, sino de los salarios y los haberes jubilatorios, y bueno, se estaría congelando una situación de tremenda inequidad y de enorme pobreza. Pero el tema es que las medidas que están anunciando y se están tomando apuntan, entre otras cosas, por ejemplo, a un aumento muy fuerte en las tarifas de electricidad y las tarifas de gas y también en los combustibles. ¿Esto por qué pasa? Porque el gobierno ha anunciado que ya va hacia el fin de los subsidios energéticos, ¿no? Ahora, yo creo que en algún momento comenté esto, y yo en realidad digo, los subsidios energéticos siguen intactos, porque hay en todo caso, una difusión que es confusa sobre respecto de quién recibe subsidios. ¿Reciben subsidios los usuarios por ejemplo, el transporte público y las empresas de transporte público por el combustible? ¿Reciben subsidios los usuarios del servicio eléctrico? En realidad, el origen del problema es que viene ya de los años 90 del menemismo, cuando se hacen las concesiones para la explotación de hidrocarburos, o sea, de gas y petróleo, a petroleras privadas que le entregan todo y le permiten, el marco que todavía se mantiene porque ningún gobierno lo ha modificado, le permiten que esas empresas que extraen el petróleo y el gas de nuestro subsuelo y lo hacen con costo argentino, pero le admite que después vendan ese petróleo que sacan a boca de pozo, ¿no? El petróleo y gas, lo vendan según precios internacionales y dolarizados. Entonces acá hay una enorme diferencia. Para darte un ejemplo, el caso del petróleo, el costo de extracción del petróleo se estima que es inferior o que puede llegar alrededor de $18 el metro cúbico de petróleo. En pesos argentinos, pero equivalente a $18. En el mercado mundial, obviamente, está entre 70 y 80. Entonces, si se lo reconoce
ese precio internacional y en dólares, obvio que las empresas petroleras van a tener una renta fabulosa, extraordinaria, como la que están teniendo desde los 90 hasta hoy. Ahora, ¿quién paga? Eso es un subsidio enorme que le da el pueblo argentino a rentas extraordinarias que le permiten a las petroleras que sacan nuestra riqueza, contaminan el suelo y encima lo hacen a costa del ingreso afectado de lo que tiene que pagar ese Claro. mayor. Entonces, acá hay en el caso del gas pasa algo parecido, el costo de extracción que es alrededor de $2 el millón de BTU y se lo reconoce entre 5 y $7 el millón. Es decir, se le reconocen rentas fabulosas. ¿Y qué sucede? Que a partir de ahí después viene toda la cadena, porque con ese gas o con ese petróleo se van a producir los combustibles, que después usan no solamente los usuarios particulares, sino todo el transporte y la maquinaria de la industria, y se va a producir la energía eléctrica y el gas que llega hasta los domicilios. Pero a partir de ese valor enorme que reciben las petroleras, el precio final que van a pagar los usuarios es un precio exorbitante. Entonces, ¿qué se hizo desde el principio del siglo en adelante? Para cubrir esa renta extraordinaria, ese subsidio que reciben las petroleras, un puñado de grandes empresas petroleras. Y bueno, se dijo, bueno, el Estado se hace cargo de una parte para que no sea imposible pagarle al consumidor y el consumidor se hace cargo de la otra. Pero en realidad tanto el consumidor final como el Estado son los que están pagando el subsidio a las grandes empresas, a esas empresas petroleras. Ahí hay una cuestión que ya no va en el concepto de tarifa, digo, ¿no? Va en el tema del cumplimiento de la reglamentación, porque uno lee la definición de tarifa y se habla de establecer una cantidad fija o variable para cubrir costos y generar ganancias para quien lo ofrece. Cuando